el título dice: el liderazgo cristiano se debe desarrollar mediante un estudio cuidadoso y por la práctica. Por la práctica. A veces pensamos, y si ustedes leen algunos libros de cómo estructurar líderes, y por ejemplo, frases como esta: el líder hace que las cosas sucedan. ¿La escucharon o no la escucharon? ¿Tiene su parte de verdad, sí o no? Sí, lamentablemente sí. ¿Por qué? Porque a veces estoy con un grupo que el grupo ni siquiera respira, todo necesita a otra persona, entonces los tengo que motivar para que hagan cosas. Y lo vemos el ejemplo en Nehemías. Ahora, un líder no solo hace que las cosas sucedan, un líder que es humilde y que trabaja bajo los principios cristianos, hace que las cosas sucedan y encima hace que los demás hagan lo que no quieren hacer y encima lo hagan con gusto. Les voy a contar una historia y ustedes se van a sacar de quién puedo llegar a hablar. Había una vez un señor que compró una propiedad en un lugar donde nadie hubiera comprado nada, a 200 metros del mar, con mucho olor a pescado, y llevaba gente para disfrutar en un campamento. La gente iba a regocijarse en ese campamento. Y de golpe, este señor motivaba a sus asistentes al campamento a hacer lo que no querían hacer y lo hacían contentos. Organizaba competencias y así levantó palos y puso techos, levantó lo que él llamó cabañas, que después las próximas generaciones las fueron transformando, pero era un ejército. Y los muchachos salían de ahí y salían contentos y hoy sirven a Dios, como por ejemplo Fran Chavarría. ¿Salió de ahí, sí o no? Pero salió casado con tu hermana. Mire, don Dani tiene la habilidad de hacer que haga lo que no querés hacer y encima te guste. ¿Sí o no, Jonathan? Claro, es la forma de don Dani, pero lo logró. Ahora, hay personas que creen, ¿y alguno de ustedes fue otra víctima de don Dani acá? No. O sea que cuando empecé la historia sabías de dónde hablaba. ¿Sí? Ahora, ¿funcionó o no funcionó? Cuando alguien hace algo, ¿saben por qué muchas veces personas han podido seguir a don Dani? Porque él también pone esto. Hoy quizás no puede hacer todo lo que hacía, pero él pone. Entonces, ¿cómo no vas a seguir a alguien que está trabajando? No te manda a hacer. O lo haces o lo hace él. Entonces, un líder hace que las cosas sucedan, pero también motiva. Ahora, no le digas a tu papá que hablé bien de él, si no se la cree. ¿Doña María hace lo suyo? Sí, doña María dice, Dani. Es un líder, doña María es el líder ahí. Pero no hablemos más, que usted me está haciendo pecar. ¿Cómo es su nombre para que yo le diga después? Todo acuérdese que fue ella. ¿Está bien? Ahora, ¿quién hace estas cosas? ¿Un líder natural puede hacer eso? No. ¿Un líder natural puede ayudar a otros a identificar sus dones espirituales? ¿Un líder natural puede motivar a otros hacia buenas obras? No, porque es egoísta. Entonces no nacen, se hacen los líderes espirituales. ¿Planear y organizar actividades para la Iglesia de Dios? No, no puede. ¿Puede animar a los desanimados? No. ¿Saben? El líder natural o empresarial trata de mantener animados a sus empleados y a la gente que trabaja porque le conviene. Pero en más de una oportunidad también le conviene que estén desanimados. ¿Para qué? Para que te motivo, hace esto y te doy esto. Todo es a cambio de. El líder cristiano no. ¿Por qué? Porque es humilde. Y vamos a ver la diferencia. Esto lo habrán visto en algún PowerPoint y está en muchos libros, ¿sí? La diferencia entre un líder mundano y un líder cristiano. Confianza en sí mismo. ¿Y el otro?
confianza en Dios. No está en ningún lugar el hecho de que yo puedo confiar en mí mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es el peor enemigo que el hombre tiene? Cuídate de ti mismo. Qué interesante, porque más de una oportunidad le echamos la culpa al diablo cuando metemos la pata. Pero si hay 3 cristianos acá conversando, ¿dónde está el diablo? ¿Dónde? Se esconde, porque siempre le echan la culpa. Hay 3 cristianos, se ponen a conversar y están murmurando, seguro que están murmurando. Ah, es que el diablo me tentó. No, vos soltaste la lengua. Entonces yo creo que el tipo se esconde. Alguna virtud debe tener ese hombre. Ahora, y sí, hay que ser positivo. Comprende al hombre, comprende a Dios y al hombre. Y ahí es una gran diferencia, porque yo puedo tratar de entenderte, pero si yo no tengo una buena relación con Dios, de nada sirve. Entonces, como líder cristiano, primero tenés que comprender a Dios, cómo es Dios, conocer a Dios. Y una palabra que está por toda la Biblia es conocer. Tenés que conocer a Dios. Cuando yo logro conocer a Dios, puedo llegar a ayudarte. ¿Por qué? Porque sé en quién estoy creyendo. Un líder normal va a hacer sus propias decisiones. Va a pensar en su empresa, va a pensar en su estatus, va a pensar en su forma de hacer bien las cosas. Un líder cristiano busca la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está al alcance de la mano para aquellos que tratan de conocer a Dios. Yo esto no estaba pasando, lo estaba retrocediendo, qué bonito, ¿eh? Y ustedes no me dicen nada. Qué bien, voy a tener que ir más lejos porque yo no lo veo. Voy a comprarme un llavero como este, cuando sea famoso como Jonathan. Un líder mundano es ambicioso. Un líder cristiano es siervo. ¿Y que no se puede ser ambicioso en la obra de Dios? No, porque es orgullo. Yo puedo querer tener cosas que tal vez Dios no quiere que yo tenga. No todo lo que... Alguien dice, sí, pero esto me bendice. No todo lo que aparentemente te bendice lo necesitas. ¿Quién de ustedes no quisiera tener un Ferrari? Bueno, capaz que las mujeres no, pero... A mí me gustaría tener un Ferrari. Ahora no sé para qué lo quiero si no tengo plata para sostenerlo. Hay cosas... Hoy por hoy, los chicos nacen, salen de la panza de la madre y ya, ¿qué es lo primero que te piden? Un celular. Porque sin celular no se vive. Es que ¿cómo se van a comunicar? ¿Cómo van a transmitir el llanto? Mira, yo no sé cómo se llama el aparatito, pero hay un aparatito que lo ponen ahí, el monitor, que lo ponen ahí para escuchar el llanto. No soy tan viejo, pero cuando mi hija era chica, si yo no escuchaba el llanto, no se me iba a morir. Hoy si no está el aparatito, no, es que necesito plata para el aparatito porque si mi hijo llora de noche, ¿qué hago? ¿Y qué hacíamos nosotros? Entonces, no necesariamente todo lo que hoy está al alcance de la mano, yo tengo que tenerlo. Hay cosas que se puede vivir sin menos. Nos hemos hecho muy ambiciosos. Y no está mal pretender... Mire, qué bueno es que esto sea desechable. No tengo que lavarlo. Pero si lo tengo que lavar no se me cae nada, ¿no? A veces pretendemos más de lo que... Y el líder es un siervo. Ahí radica la diferencia. Ahora, desarrolla sus propios métodos. Busca y sigue los métodos de Dios. Desarrollar propios métodos sin buscar la guía de Dios, ¿sabes cómo terminás? Haciendo tu propia obra y no la obra de Dios. Hay un montón de libros de Iglesia Crecimiento. Y yo sé que hay un montón de métodos buenos. Por ejemplo, evangelismo explosivo es muy bueno. Precepto es muy bueno. Y cualquier cosa que puedas utilizar es buena, siempre y cuando no reemplaces la Biblia. Miren, hay un libro que yo no lo había leído porque me hacía mal solo escuchar el título. Una iglesia con propósito. El autor es Después lo leí. El libro no es malo. ¿Saben lo que fue malo? El uso que le dio la gente. ¿Por qué? Porque el hombre hizo ese libro
con una necesidad específica para utilizar en su iglesia. ¿Qué pasó? Una vida con propósito y una iglesia con propósito y una mujer con propósito y un hombre con propósito y un niño con propósito, y han escrito de todo. Sí. Hay una serie de libros, sí. Pero al punto que voy es a esto. Llegabas a un lugar y veías a una persona leyendo ese libro y decías, ¿la Biblia? No, porque acá está todo. Perdió el propósito. Pero ese no fue el propósito del autor. ¿De quién es la culpa? ¿El chancho o quién le da de comer? Del chancho. ¿Por qué? La gente le cambió el uso. Entonces, el libro no era malo, el uso que le dio a la gente era malo. ¿Podemos leer libros? Sí, pero ojo, nada reemplaza la palabra de Dios. Entonces, los métodos de Dios son los que funcionan. Disfruta mandando a otros. ¿Cierto, no? Ahora a mí me nombraron líder de jóvenes, así que todos ustedes hacen lo que yo les digo y se callan. Es que yo estoy de consejero en este campamento. Todo este equipo me tiene que obedecer. Se deleitan en obedecer a Dios. ¿Saben? Una de las cosas que a veces no entendemos es que cuando yo obedezco a Dios, la gente me va a querer obedecer, porque yo quiero seguir a quien sigue a Dios. Y ahí está el contraste. Motivado por consideraciones personales, motivado por amor a Dios y el hombre. ¿Y por qué dice a Dios y el hombre? Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo. Si yo no puedo amar a mi prójimo, no estoy amando a Dios. Si no tengo compasión por la gente que se pierde, yo no estoy acá para decirle a la gente lo perdida que está en el infierno sin amarla. Porque hay gente a la gente no hace falta que le diga que es pecadora, ya lo sabe. Ahora, amarla con la forma que Dios lo amó, la gente va a llegar a Cristo. Independiente y dependiente de Dios. Y si bien conocemos todo esto, es muy difícil ver que todos los días estamos quebrando esto. Personas independientes, uno de los grandes daños que hay en la obra de Dios son los llaneros solitarios. Yo lo hago a mi manera y si no es así, no funciona. Y si lo haces de otra manera, está mal hecho. No necesariamente, no tengo que ser independiente. ¿Por qué? Porque no estoy solo. Y esto se aplica en todas las áreas de liderazgo, en la iglesia, en la familia, en cada lugar donde uno está, dependiente de Dios. El que no sabe depender de Dios nunca va a saber trabajar en equipo. Romanos 12:8, ¿qué dice? Hasta ahí, gracias. El que preside el liderazgo también es un don. Ahora, ¿alguien que me defina lo que es un don espiritual? ¿Perdón? Un regalo de Dios, bien. ¿Qué más? Una herramienta muy bien específica que Dios me da para usarlo. Yo lo defino así. Una habilidad, perfecto. Es una capacidad dada por Dios para servir a Dios. O una habilidad dada por Dios para servir a Dios. ¿En qué momento se recibe el don espiritual? ¿Cuando uno acepta a Cristo o se le pide el don? Cuando naces, ¿cuándo? ¿La primera vez o la segunda vez? No, los chicos nacen llorando. Por lo menos mis 3 hijas nacieron llorando. Déjame que te aclare algo. Un don espiritual es una capacidad dada por Dios para servir a Dios. Entonces, los dones espirituales no son talentos y vamos a hacer la diferencia. El don espiritual es una capacidad dada por Dios para servir a Dios y se recibe en el momento de nacer por segunda vez. Porque las personas que no tienen a Cristo no tienen por qué tener una vida espiritual. Por consecuencia no necesitan un don espiritual. Ahora, la música es un talento natural. Entonces un chiquito puede nacer y ser un pianista
o un cantante, o hacer cuadros, es un talento. La música, la pintura, aún los deportistas, esos son talentos. Los dones espirituales son únicamente para usar en la obra de Dios. Y tenemos lista de dones, no está acá, pero no importa. Tenemos lista de dones en Corintios, en Romanos y en Efesios. Entonces, pero el don espiritual se recibe en el momento de nacer de nuevo. Y no hay que pedir el don. Dios da el don como Él quiere y a quien Él quiere. ¿Cuántos dones tenemos cada uno? Por lo menos uno. De ahí para arriba, es más, muchos dones van combinados con otros. Es muy fácil que una persona tenga un don y que pueda tener el otro porque lo necesita. Ahora, supongamos y digamos que ustedes han leído la lista de dones. Entonces, si querés saber cuál es tu don, hacés la lista, buscá la definición y empezá a trabajar. ¿Cómo sabemos cuál es nuestro don? ¿Quién me puede decir cómo descubrir el don? Entonces, como un paréntesis, porque no es una clase de Espíritu Santo, pero vayan a la lista de Romanos, de Corintios y de Efesios, busquen la definición de cada don, ¿sí? Y le voy a dar 3 palabras fáciles: facilidad, fervor y fruto. Las 3 con F: facilidad, fervor y fruto. ¿Por qué? Todos los dones son mandatos. Entonces vos no me podés decir, yo no evangelizo porque no tengo el don. Si no evangelizás es porque no sos consciente de que la gente se va al infierno. Porque el evangelismo es un mandato. Si me decís, yo no enseño porque no tengo el don de maestro, pero es que tengo que enseñar lo que has oído ahí ante muchos testigos, estoy encargado de hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, es el discipulado. Entonces, cuando digo facilidad, una persona descubre su don a través de la palabra de Dios y trabajando. Fíjate, si te ponen a trabajar en la escuela dominical, no está el don de los niños, eso es un cuento. Hay personas que tienen la facilidad de trabajar mejor con niños, pero si trabajas con niños, trabajas con adultos. Diferencien talentos, dones de superstición evangélica. Hay muchas cosas que se dicen pero no existen. No, es que esta persona tiene el don de trabajar con la gente mayor. Tiene la facilidad, le gusta, pero no es un don espiritual. Podemos pensar en un regalo de Dios, pero no es un don espiritual. Entonces, facilidad, fíjense, déjenme usar el ejemplo que es más fácil para mí, porque soy muy buen deportista. Si alguien va a jugar al fútbol, ¿sí? Y quiere ser arquero, pero lo ponen de delantero, ¿funciona o no funciona? No, porque tiene que ser portero. Nació para portero, si lo pones ahí no va a servir para nada. Entonces, fíjate dónde juega más fácil y ponerlo en el lugar correcto. Si acá no funciona, ponerlo acá. Si acá no funciona, ponerlo acá. Una persona empieza a trabajar y se da cuenta, bueno, estoy evangelizando, puedo hacerlo pero no tengo facilidad, pero puedo hacerlo. Estoy enseñando, puedo hacerlo, tengo facilidad y me gusta lo que hago, quizás ese sea tu don. En lo que esté fácil, cuando hay un partido de fútbol de Saprissa y la Liga un día domingo a las 10 de la mañana, ¿cuánta gente viene al culto? Casi nadie, ¿no? Una vez fui a ver, en Argentina, fui a ver Boca y River, es como acá Saprissa y la Liga. Pero se te pone la piel de gallina de ver cómo la gente está ahí. ¿Saben qué tienen? Tienen pasión, tienen fervor. Miren si nosotros pondríamos el mismo fervor para servir a Dios. Pero esta persona no tiene a Cristo, tengo que evangelizarla. Este lugar está sucio, yo quiero limpiarlo. Hay que ofrendar, ¿pero qué? Yo quiero ser el primero. El don de dar. ¿Están ofrendando así? Ya vengo, ¿Dónde está tu fervor? Ahora, si tenés facilidad y Dios te da fervor, ¿sabes qué vas a tener? Fruto. Donde ves fruto, y el fruto no es resultado, el fruto permanece. Donde ves fruto, ahí está tu don. Que no sea excusa, porque todos tenemos que utilizar
Los dones son mandatos. No podemos decir, yo no hago esto porque no. Es mi privilegio. Evangelizar es mi privilegio, enseñar es mi privilegio, dar es mi privilegio. Entonces, el don de administrar o de presidir, tal vez no lo tenés, pero podés desarrollarlo, porque el líder no solo nace, se hace. Claro, hay personas que Dios les da la capacidad. Cuando pensamos en el don de presidir, una persona, un pastor que no tenga el don de presidir, le va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque el pastor puede ver y decir, bueno, yo a esta persona la voy a poner acá. Y ahí va a funcionar. ¿Y saben qué? Funciona. ¿Por qué? Porque Dios les dio la capacidad de colocar las personas en el lugar correcto. Pero todos tenemos que trabajar para lograr ser líderes. Que no tenga el don no es excusa para no hacerlo. Porque acuérdense que todos podemos vivir en humildad. Ahora, la personalidad y las circunstancias juegan un papel en los estilos diversos de liderazgo. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero, ¿quién me puede decir una característica de un personaje bíblico, mujer, que haya tenido un estilo diferente a otros? No importa si es en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. ¿Todos la escuchan? ¿Eran bien diferentes? ¿A cuál de las dos se menciona más? ¿Por qué? Ahora, todas las usa Dios. Dios usa nuestras personalidades, somos diferentes. Y de acuerdo a mi personalidad va a ser también como yo voy a empezar a funcionar. Y algunas cosas que vamos a ver acá. Fíjense en su Biblia, Efesios capítulo 4. Y déjenme leerle esta parte. Dice, un análisis minucioso de la Biblia revela que todos los líderes son diferentes. Los líderes varían desde el tipo del apostólico de Pablo, caracterizado por la habilidad de motivar y responder a Dios en nuevas maneras, nuevas situaciones, hasta el tipo pastoral de Bernabé, caracterizado por la habilidad de nutrir y administrar. La personalidad y circunstancias juegan un papel en los estilos diversos de liderazgo. Ciertamente Josué respondió diferente a su reto de liderazgo que David respondió al suyo. Diferentes estilos son normales porque las personalidades y situaciones siempre son diferentes. ¿Y saben cómo remarco esto? Yo soy yo no soy Jonathan. ¿Está bien? Yo soy yo no soy Jonathan. Porque lamentablemente muchos queremos ser el otro. Entonces yo veo una persona que empuja, que gana almas, que todo el día trabaja y yo quiero ser como él y me olvido que soy yo. Entonces tengo un liderazgo por imitación y no por la convicción de ser quien soy. Yo soy yo, con mis virtudes, con mis defectos, pero en las manos de Dios, yo soy yo y Dios me va a usar. Y eso es lo que vemos en la vida de cada uno. Entonces, acá tal vez no sucede porque sería una iglesia perfecta, pero en la mayoría de los lugares hay competencia. Entonces, yo quiero ser como él y lo trato de imitar, y cuando me doy cuenta, somos un clon y no puedo tener mi propia personalidad. Entonces no dejo orar a Dios. No estoy para copiar, estoy para dejar que Dios desarrolle su vida a través mío. Y veamos algunos ejemplos. ¿Quién me lee Efesios capítulo 4? Que está todo esto que está ahí, 11 y 12. Gracias. Él constituyó, él, ¿sí?, para perfeccionar a los santos, ¿saben? Para equipar. Cuando vas al servicio militar, cuando vas al ejército, no te dan las armas y te dicen anda a pelear. Te enseñan cómo usarlas y te ponen el casco en la cabeza para protegerte y todo lo demás. En la obra de Dios mucha gente fracasa porque no tienen capacitación. Tengo un muchacho conocido que su iglesia lo mandó como misionero a un país
árabe. ¿Cómo se llama el país donde estuvo este muchacho? No digas el nombre. Jordania. Lo mandaron a Jordania con mucho entusiasmo, sin nada de preparación bíblica ni cultural. ¿Y por qué digo bíblica y cultural? Porque la preparación bíblica es importante y la cultural también. De golpe llegó allí y la mujer era una cosa, no era una persona, porque las mujeres allá no son nada. Entonces, llegó allá, se quejan de que Argentina te dan un beso, allá le dan dos. Y los muchachos, los hombres, andan de la mano cuando son amigos. Y él estaba así, y tuvo que aguantarse todo eso, el choque fue muy fuerte. No lo prepararon. Cuando vas a leer este texto, dice que Dios te equipa como el evangelista prepara evangelistas, el maestro prepara maestros. Y acá en este cuadro vemos el que fue llamado apóstol. ¿Cuál era su interés? Visión. ¿Cuál era su función? Ser pionero. Vamos a quedar claro que hoy no hay apóstoles. Si alguno tiene un apóstol vivo, dígame cuántos años tiene. Si tiene más de 2000, yo le creo. Pero, si vamos a la parte práctica, es que de otra manera no lo entiendo. Si una persona hoy quiere algo práctico como apóstol, el que va a hacer la obra misionera tiene que ser un pionero. Y va y abre campo. Y tiene que tener visión. Un pueblo sin visión es un pueblo que se muere. Una persona con visión va a decir, bueno, yo voy a hacer esto y voy a comprar esto y va a funcionar. Yo no sé si va a funcionar, pero déjenme que les dé bueno, vamos a tener un ejemplo familiar. Yo estaba el otro día, hace un tiempito atrás, en la casa de una familia aquí en Palmares y me contaban del hueco. Nadie hubiera pagado 2 centavos por el lugar donde está el seminario. Don Dani los pagó. Y ahí funciona el seminario. ¿Cómo se le ocurrió? No tengo la más pálida idea. Pero es un pionero. Y hay que reconocer a los que hacen la obra de Dios. Ahora el segundo, profeta. El profeta estaba interesado en marcar pecado. ¿Y cuál era su función? Predicar. Son diferentes funciones, diferentes características, diferentes personalidades. El evangelista está interesado en la salvación. Lo único que puede hacer es evangelizar, y no quiere hacer otra cosa que evangelizar. Y para que vean algo, el evangelista, el don de evangelismo, tiene que ir acompañado por el don de fe. ¿Por qué? Un muchacho que va a evangelizar, se llama Miguel Galesio. Él hace evangelismo ilustrado con un tablero con pinturas. Entonces de golpe te dice, vamos a evangelizar acá. Y vos dices, acá, pero acá no pasa nadie. Pero acá voy a ganar personas para Cristo. Pone su tablero, empieza a hacer los dibujos y aparece gente. Y esa gente recibe a Cristo. Vos decís, pues este tipo está loco, es como pararte en el desierto. Él sabe que ahí hay gente que necesita de Cristo. Es un don que va acompañado de otro. ¿Pero qué tiene? Tiene pasión por evangelizar. Ahora, el pastor quiere nutrir. ¿Y cuál es su función? Cuidar necesidades. Te voy a dar el ejemplo de... a veces pensás en el pastor y más allá de toda la imagen del Señor Jesús, fíjate que un pastor tiene que estar cerca de la gente. Si un pastor no huele ovejas, tiene una posición, pero no tiene una función. El maestro tiene interés en enseñar la verdad. ¿Y cuál es su función? Nutrir. Hace un tiempito llegó al país un maestro, se llama Raúl Ferrero, y Raúl se apasiona por enseñar la Biblia. Entonces, había una reunión con muchos oyentes, no soy yo, con muchos oyentes. Entonces le digo, Raúl, hay mucha gente que no conoce a Cristo. ¿Vas a evangelizar? No, voy a enseñar. Pero viejo, le digo, tenés que evangelizar y hay mucha gente que no tiene a Cristo. Sí, pero es que voy a hablar del tribunal de Cristo. Digo, pero ¿en qué cabeza cabe hablar del tribunal de Cristo y no predicar el Evangelio? Ok, hacelo vos, me dijo. Él se quería enfocar en que la gente entienda fácil el tribunal de Cristo, porque esa era su pasión. Y es lindo ver cómo
de acuerdo al llamado, cada uno cumple su función. Pero son personalidades diferentes. Entonces, yo soy yo. Tenés que ser vos mismo, no copies. Todos tenemos etapas en la vida donde tal vez copiamos. Mi primer tiempo en el Instituto Bíblico, yo era José Jordán. Otro tiempo yo quería imitar a Andrés Fernández Paz. Son personas que impactaron mi vida. Y está bien. Pablo mismo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Yo puedo imitar a personas que imitan a Dios. Me acuerdo en este momento, yo estaba en un programa de niños de atletas olímpicos y yo le había enseñado, se llama Maxi el chiquito, no lo vi más hace muchos años, le había enseñado a este chico a hacer el devocional. Nosotros llamamos la aventura de la hora silenciosa. Y yo siempre le preguntaba por su hora silenciosa. Y un día él me pregunta a mí. Y ese día yo no lo había hecho. ¿Y sabe por qué él lo hacía? Porque yo lo hacía. Simplemente porque yo lo hacía. ¿Saben qué pasó? Me dijo, me fallaste. Hasta el día de hoy, cada vez que pienso en Maxi, yo defraudé a un chico. ¿Por qué? Porque yo lo influencié. Y él me estaba imitando. Entonces, así como yo imito a otros, hay gente que me imita. Cada vez que vas a hacer algo, acordate que hay gente que te ve. Entonces yo creo que la función de un líder, imagínense, ahí está San Ramón. Pone los fundamentos, gana personas, establece, entrena, multiplica. Entonces San Ramón crece. ¿Cuántos habitantes tiene San Ramón? San Ramón es muy grande porque llega casi hasta San Carlos. ¿Cuántas iglesias consideran que hay? Buenas. ¿Cuántas iglesias hay que vos recomendarías? 3 o 4. ¿Y qué están haciendo para marcar la diferencia? ¿Entienden? O sea, a veces decimos, no hay iglesias buenas, sí, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué tengo que hacer? Poner los fundamentos. Acá están los fundamentos. Cuando el fundamento está puesto, empiezo a ganar. Entonces, establezco, entreno, envío para multiplicar. ¿Y qué va a pasar? San Ramón va a crecer. Yo creo que se perdió el concepto bíblico de que el líder está para multiplicarse. ¿Por qué? Porque a veces creo que leemos la Biblia pero no la practicamos. Somos influenciadores y si hacemos todo dejando que Dios trabaje a través nuestro, esto va a ser una realidad. Tiene que ser así, porque este es el método de Dios. Si ustedes se fijan, no estoy poniendo otra cosa que no sea lo que está en el libro de los Hechos. Ahora, normalmente se cree que cuando hay un pastor, el pastor es el que tiene que hacer todo. Y esa no es la idea. ¿Nunca viste cuando llegás a una iglesia y el pastor predica? Abre la puerta, cierra la puerta, cuenta las ofrendas, da la bienvenida, da la despedida. ¿Nunca viste eso? El Zoila. No puede ser. ¿Por qué? Porque la Biblia me manda y me enseña que cada uno de nosotros como cristianos tenemos una función. Pensá únicamente en tu cuerpo. Si te golpeas el dedo, ¿qué es lo primero que haces? ¿Por qué? Porque tu mano necesita algo. Como cuerpo de Cristo nos necesitamos y a veces no cumplimos la función. El texto de Efesios es clave. Equipar a los santos para que hagan el ministerio. Entonces, mi trabajo como líder es reproducirme. Y cada creyente, cada uno de nosotros como hijo de Dios, tiene una función que cumplir. Entonces, ¿cuál es la función primaria? ¿Trabajar o poner a trabajar la gente? Ponerla a trabajar. Porque si yo solamente trabajo, poco tiempo después, no tengo nada. Y una de las cosas que los líderes somos facilitadores. Tenemos que hacer que las demás personas trabajen. Y ustedes en sus notas tienen en la segunda, todos tienen el cuadernito ahí, ¿no? En sus notas dice así: el líder directivo
Orientado al trabajo, o sea, que se haga el trabajo. Hacedor, y la meta es hacer el trabajo del ministerio y practicante. Y fíjense la diferencia. Orientado a la gente, involucra a la gente. Es delegador, ¿y cuál es la meta? Capacitar a otros para ministrar. Es un entrenador. Yo no sé de qué lado estás, pero tenés que decidir si vas a estar del lado que lo haces solo o cuando termina el trabajo lo hicimos nosotros. Yo no sé cuántos estuvieron detrás ayudando a Jonathan en esta actividad, pero no es el trabajo de Jonathan como pastor, es el trabajo del equipo. ¿Oramos? Señor, qué bueno es saber que disfrutamos tu amor en nuestras vidas y, querido Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de compartir juntos. Gracias por amarnos, gracias por dejar que te amemos. Y, Señor, gracias por cada persona que hoy está aquí, gracias por disfrutar de que somos tu familia. Oramos, Dios, para que podamos descansar en esta noche y poder aprender y practicar esto que estamos aprendiendo en el nombre de Cristo. Amén.